cambiar un poco el título de lo que vamos a exponer en esta mañana. Pues ya que hemos cantado eso, voy a aprovechar para anticipar un versículo que está en Isaías 46, versículo 9 y 10. Hemos cantado que Dios siempre tiene el control. ¿Hasta qué punto lo creemos, ¿no? Cuando vemos todo lo que ocurre en nuestro entorno, pues pueden surgir esas dudas. ¿Realmente Dios tiene el control con todo lo que está pasando? Porque en el estado en que ha llegado este mundo, ya sea a nivel política, a nivel filosófico, a nivel de degradación moral, el mundo está fatal. Mires por donde mires, hay mucha inseguridad. En nuestro entorno más cercano, tú puedes ver en el rostro de las personas que viven con miedo, que viven con mucha tensión, que viven con mucho estrés. El estrés no es el 2+1, sino que es algo más. El estrés son ya cuando una persona no puede controlar todo lo que le rodea, ¿no? O enfrentar todo lo que se le viene encima, ¿verdad? Y cuando uno se estresa, pues las neuronas se comprimen, se conectan entre ellas, colapsan y uno vive pues enfadado. Uno que vive siempre estresado, lo podéis notar que vive normalmente enfadado, afecta el humor. En Isaías 46, versículos 9 y versículo 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Mi consejo permaneceré y haré todo lo que quiero. Palabra de Dios. Él hace todo lo que Él quiere. Hemos cantado que Él tiene todo el control. Entonces, es complicado para la mente humana. Y mismo como cristianos, a veces cuando observamos cómo está el mundo, dice, ¿realmente Dios está todo bajo tu control? Con tantas guerras, tanta hambre, esto del virus, del COVID, ¿está todo bajo tu control? ¿Estaba esto dentro de tu agenda? ¿Estaba previsto? Sí. A Dios no hay absolutamente nada que le sorprenda. Todos los tiempos están ya delineados bajo su omnisciencia, ¿verdad? Y bajo su poder. Entonces, en el mundo es verdad que hay muchos conflictos y hay muchas malas noticias y nos sorprende un poco todo lo que hay. Hay muchas noticias contradictorias, ¿verdad? Entre lo que dicen y luego, no sé si habéis visto, a veces cogen un recopilatorio de lo que dijo una misma persona, pero en tiempos distintos, y vemos que son noticias contradictorias, ¿no? Antes dijo esto y ahora dice esto y luego dirá otra cosa. ¿En qué creer? ¿Y cómo creer? Y eso pues provoca cierta ansiedad, cierta inseguridad. En Filipenses 4, versículos 6 al 8, nos habla de nuestra mente. Claro, es un poco la línea de lo que estamos hablando en estos meses. Filipenses 4, versículo 6 dice, por nada, no por algo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué significa con acción de gracias? No es la acción de gracias de Norteamérica, ¿no? Cuando festejan ese día de acción de gracias, sino que acción de gracias significa decirle a Dios gracias. Gracias te doy, aunque tú aún no me hayas contestado ni me hayas respondido. Gracias te doy porque he podido expresar ante ti mi oración, mi ruego. Pero sigue el texto, ¿no? En el versículo siguiente, el 7 y el 8, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, ¿en qué tenemos que pensar? Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es decir, que hemos sido creados
para pensar así, para pensar en lo justo, para pensar en lo amable, para pensar en lo bueno. Si yo pienso algo impuro, si pienso en algo injusto, en algo deshonesto, pues entonces mi mente no ha sido creada para eso. Y se colapsa mi mente en oscuridad dentro de mí. Pero por eso Dios le da tanta importancia a nuestra mente hacia dónde tiene que estar centrada. Y más justamente en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchas malas noticias, todos conocemos, incluso en esta iglesia, muchas personas han sido alcanzadas por el COVID. Y en la Biblia uno busca, y Dios no ha prometido protegernos de las enfermedades, del COVID o de cosas así. Son cosas que llegan y hay que pensar, vale, todo esto nos llega, pero realmente está bajo el control de Dios. Está bajo el control de Dios. Él sabe exactamente lo que pasa a cada uno. Él dice en su palabra que ningún pajarito cae de su nido sin que Él lo sepa. Y que todos nuestros cabellos están contados. A mí es fácil contar, no tengo muchos. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué quieres oír? ¿Con qué sintonizas? ¿Verdad? Entonces, los que están en el espíritu del error sintonizan con todas las noticias, con todo lo que se dice en los medios. Y hay que saber que el 95% de los medios de comunicación son comprados por élites mundiales. Llámese Club Bilderberg, masones. Hay toda una influencia detrás. Un periodista me dijo un día: tranquilo, tú cuando veas las noticias, que sepas que la publicidad es lo más real que podrás ver. Está todo controlado. Y entonces, claro, van bombardeando de noticias y del mismo tema, y son capaces de cambiar la mentalidad de un montón de gente a nivel mundial. Antes, para cambiar la mentalidad de las personas, hacía falta a lo mejor una generación para que uno procese los cambios mentales y pueda pensar en diferente. Pero es impresionante lo que se hizo en un año. ¿En qué se ha convertido nuestro planeta, nuestro mundo? O sea, ayer estaba por la playa y tú a la playa sin mascarilla, al borde ahí que no te vea nadie, si no pareces un terrorista, y respiras ahí oxígeno. ¡Guau! ¡Qué bien! Ya se me había olvidado ya lo que era respirar ahí a plenos pulmones. Nosotros necesitamos oxígeno, ¿verdad? Porque eso alimenta a la sangre que circula en nuestro cuerpo y te protege, te inmuniza de enfermedades. Tú tienes la mascarilla 6 horas diarias y le falta a tu cuerpo el 30% de oxígeno que necesita para respirar. Entonces, cuando te lo quitas, eres más probable a que caigamos enfermos, ¿verdad? Pero, bueno, así son las leyes y así las respetamos, ¿verdad? Por ley tenemos que mantener las distancias, por ley tenemos que ponernos las mascarillas, pues nos las ponemos. Pero realmente podéis buscar doctores, virólogos, científicos, que os dirán que este trozo de mascarilla azul, eso no puede frenar el COVID. Porque la bacteria que frena esto puede frenar una bacteria hasta 1,25 micra. El COVID mide 0,03 micra. Es decir, me haría falta 5 mascarillas, una encima de otras, para realmente protegerme del COVID. Todos conocemos personas que han tomado muchísimas precauciones, que se han lavado las manos muchas veces con hidrogel, con mascarilla, y aún así lo han pillado, ¿verdad? Entonces, ahí no está la protección. Pero lo importante en medio de toda esta situación está en cuanto a nuestra mente, a mantenerla en paz. Si nuestra mente está en paz, la paz
mental, provoca unas defensas en el cuerpo impresionantes. La ansiedad y el estrés me provocan unas indefensas brutales también y puedo caer enfermo muchísimo más rápido. Así que, ¿qué es lo que queremos oír y a quién sintonizamos? En la Biblia vemos el desenlace de cómo va a acabar este mundo. Y lo que estamos viendo hoy en día es una antesala, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Así que es normal que todo esto ocurra. El papel de la Iglesia no es luchar contra todo esto, ese no es nuestro papel. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, estaba bajo el Imperio Romano, ¿verdad? Y intentaron, pues, tentarle, ¿no? Mira, aquí hay que pagar tributo o impuesto, para ver si lo podían pillar, ¿verdad? Para tentarle. Enseñarme una moneda. Y le enseñan una moneda. ¿Quién está inscrito ahí? El César. Pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que Jesús nunca se metió en política, nunca se metió en contra del gobierno de los romanos, sino que su papel era venir, morir en la cruz, resucitar al tercer día para salvar almas. Y ese es el papel de la Iglesia, el rescatar almas. Nuestro papel no es luchar contra los políticos, contra los partidos, porque esa no es nuestra lucha. Iríamos incluso en contra de la profecía bíblica, de lo que dice en cuanto a la dirección que va este mundo. Tiene que ir hacia esa dirección, hacia un caos. Para que venga el anticristo, para poner orden y aportar soluciones al nivel mundial, tiene que haber un caos antes. Entonces, todo tiene que pasar. Dios tiene el control. Y claro, es difícil en la mente humana decir, pero ¿cómo puede tener el control con todo lo que está pasando? Si pensamos en la situación de Job, ¿verdad? ¿Quién tenía el control sobre lo que le pasaba a él? Dios. Y es difícil, ¿no?, poder admitirlo, que Dios tenía el control. Si él perdió a sus hijos, perdió a su ganado, a sus criados, fue una ruina total. ¿Quién lo atacó? El diablo. Efectivamente, el diablo. Pero el diablo pidió permiso a Dios. Y Dios le pone los límites. No toques su vida. Hasta aquí. ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe de las tinieblas, el diablo. Pero sus límites, ¿quién los establece? Dios. Entonces, efectivamente no hay contradicción. Todo está bajo el control de Dios. Y en la Biblia tenemos el inicio de la humanidad y el final de la humanidad. La historia de la humanidad está escrita en la Biblia, ¿verdad? La historia de la humanidad tiene 2000 años desde Adán hasta Abraham, y de Abraham hasta Cristo otros 2000 años, y de Cristo hasta hoy en día otros 2000 años. En esos 6000 años de historia de la humanidad solo han habido 25 años de paz. Todos los demás años han habido conflictos y guerras en algún punto del planeta. Y Jesús ya lo dijo. Y nosotros necesitamos carácter para lo que viene, ¿verdad? El carácter tiene que ver, pues, con tus principios, con tus convicciones. Si están fundadas en la palabra, en la Biblia, no te moverán de ahí, te mantendrás firme. Hay muchos cristianos que han abandonado las filas, hay muchas iglesias que han cerrado por causa de la situación actual y muchos que abandonaron la fe. Así como hay muchas personas que se adhieren a la fe y otros que vuelven. Son cosas impresionantes lo que está pasando. Pero me da paz y tranquilidad el saber que todo está bajo el control de Dios. En Mateo 24, cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, le hicieron una pregunta respecto al final de los tiempos. Y claro, si tú eres un discípulo, pues, y sabes que estás con un profeta, con Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, tú quieres saber cosas. Y le preguntaron sobre el final de las cosas. En Mateo 24, versículos 6, 7 y 8 dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras,
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el principio de dolores. En eso estamos viviendo. Los versículos que siguen hablan ya de la tribulación, de la persecución contra los cristianos. No hay que olvidar que Jesús estaba hablando en un entorno judío que ignoraban el tema del arrebatamiento. En el Antiguo Testamento siempre nos habla del Cristo mesiánico y del Hijo del Hombre que viene, Cristo en su regreso, lo que conocemos como la segunda venida, y hay una unión ahí, donde el valle del espacio de la gracia, la época de la Iglesia, era un misterio oculto, ¿vale?, a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando Jesús les dice eso, que habrá nación contra nación, reino contra reino, ¿cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento? En la Primera Guerra Mundial. Aunque es verdad que siempre hubo guerras, pero siempre han sido imperios que han ido arrasando, ¿verdad?, ahí contra otros reinos y otros imperios. Pero la situación que tuvimos en 1910 con la Primera Guerra Mundial, reino contra reino, gobierno contra gobierno, país contra país, y que se volvió a repetir 30 años más tarde en la Segunda Guerra Mundial, en 1940 y poco, es algo que no había ocurrido en ese momento, hasta ese momento, con esa amplitud en el planeta. Y Jesús lo había anunciado y dijo, eso es principio de dolores. También anunció que a los que vean a Israel, a la nación de Israel, volver a ser nación otra vez, será una señal de su pronta venida. Y en la Guerra de los 6 días, en 1967, cuando Israel pudo recuperar Jerusalén, ya unos años antes se había constituido y reconocido la nación de Israel, pero es otra señal y era algo humanamente imposible, porque los israelitas, los judíos, habían sido esparcidos por el mundo entero y durante casi 2000 años esparcidos. Y el milagro que tenemos ahí es impresionante porque al reunirse han conservado su idioma, han conservado sus costumbres, algo que humanamente es imposible tampoco. Si tú te vas al extranjero, tú a lo mejor, digamos que te vas a Francia, pues seguirás hablando español, pero tus hijos ya van a hablar más francés que español y tus nietos ya no sabrán nada de España. Pero imagínate, 2000 años. Es otro milagro. ¿Qué dijo Jesús? Pues cuando se viera esa señal, que sepáis que su venida está cerca. Una generación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, corresponde a unos 80 años. Entonces, si calculamos los 80 años a partir de cuando se fundó la nación de Israel, nuestra generación es testigo de las cosas que van a ocurrir. Y está todo bajo el control de Dios. Uno dirá, pero ¿por qué me ha tocado vivir esta época? Hubiera preferido nacer en otra, ¿no? Yo creo que es un privilegio el poder ser testigo de ver cosas que se están cumpliendo. Y hoy en día, pues, hay un gobierno que se está estableciendo, que habremos oído en cuanto al gobierno mundial, y una cosa es la globalización, que es el acercamiento de la humanidad a través de diferentes tecnologías, y otra cosa es el globalismo. Y el globalismo es todo un movimiento político donde el objetivo es de poder someter a las naciones para que tengan un solo gobierno mundial. Es decir, que cada nación vaya perdiendo su autonomía, que cada gobierno vaya perdiendo su independencia. Eso es lo que se está planeando en cuanto a la Agenda 2030. ¿Qué va incluido ahí? Va incluyendo también los programas de aborto, porque no se está buscando en que la población aumente, al contrario, se está buscando que haya una despoblación, porque lo importante para toda esta organización es preservar los recursos del planeta.
Eso dicen, y cuanta más gente somos, pues más recursos del planeta estamos gastando. Solo en Inglaterra, el año pasado, de marzo a junio, han habido 90.000 abortos. En ese mismo periodo en Australia hay unos 8 suicidios diarios de jóvenes de 15 a 30 años por el simple hecho de estar confinados, por el estrés que les provoca el estar encerrados. Son todas noticias que no se van a ver en los medios, pero que si tú las buscas en Internet las encuentras. Por eso los medios informativos están manipulados. Está la introducción de la ley de la eutanasia. Y España, pues somos un país de prueba, ¿verdad? Donde están metiendo de todo aquí en este país. La ley LGTBI, también introducida por esta agenda globalista. Y además, lo que están intentando es quebrar las economías de los países. Entonces uno dice, wow, si esto va a ser el caos, va a ser la ruina. Sí, esa es la intención. O sea, está todo planeado así. La riqueza mundial, el 80% de la riqueza mundial pertenece a 10 familias. No sé si os hacéis una idea. El 80% de la riqueza mundial pertenece solo a 10 familias. Entonces, esta élite que maneja los hilos de los gobiernos, que ponen a los presidentes que ellos quieren, que están conformes a su ideología, a lo que están introduciendo, son los que están ahí. Ahora bien, ¿por qué ha sido tan fácil introducir todo esto en los países? Si tú tienes una deuda externa de trillones de dólares, ellos vienen y dicen, mira, podemos renegociar esa deuda. ¿Tienen el dinero? Podemos solventar o quitarte incluso la deuda externa de tu país, pero tú me introduces todo este programa en tu política. Y si aceptas eso, yo te coloco ahí, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Es el programa del globalismo. Y, bueno, van habiendo cada vez más manifestaciones en contra de la mascarilla en el mundo, por lo que dije antes, donde se van dando cuenta que esto no detiene el COVID, ¿verdad? Que hay todo un negocio detrás, toda una comercialización de sociedades no gubernamentales que sí controlan los gobiernos, como la OMS, por ejemplo. Están financiadas pues, por Jorge Soros y Bill Gates. Antes el Estado americano pues, también financiaba, pero Donald Trump dijo, aquí no. Pero ahora con el cambio de presidente pues, ha vuelto a entrar en esa maquinaria del globalismo. Ahora bien, uno dice, wow, tenía que haber seguido el antiguo presidente, porque así hubiera seguido frenando un poco toda esta avalancha, ¿no?, del globalismo. Pero realmente, cuando uno piensa que todo está bajo el control de Dios y que los tiempos se tienen que cumplir, pues nada, si tú estás firme en Dios, tú dirás, pues que se acelere todo, que vaya todo para adelante. No es mi problema. Yo sé en quién he creído y estoy convencido que Él es poderoso para preservar mi fe y para yo poder mantenerme de pie cuando venga todo lo que tenga que venir. Hay muchos países que hacen parte de la ONU, menos el Vaticano y Palestina, ¿verdad? Y, bueno, excluyen a Taiwán porque es como una provincia de China. Y todos tienen o presidente o dictadores o gobernantes. Y en el Apocalipsis, pues vemos que habrán reyes y habrá gobernantes en el final de los tiempos. Porque el imperio del anticristo que vendrá sobre este planeta no es que va a estar territorialmente gobernando al mundo entero. Su influencia será mundial, pero a nivel territorial será un conjunto de 10 naciones. Si vamos al sueño que tuvo Nabucodonosor, el sueño de la famosa estatua, los pies, había una mezcla de barro mezclado con hierro. Es una mezcla que no se puede juntar ni mezclar bien, ¿verdad? Y las piernas representaban el Imperio Romano. Entonces, ese metal que seguía en parte en los pies representa que esos 10 países, ese
futuro gobierno mundial va a estar compuesto de 10 países que han formado parte de la geografía del Imperio Romano. Y esa mezcla con el barro son 5 países árabes y 5 países de Europa. Y esa alianza va a ser muy frágil, y así lo define, pero por intereses económicos va a surgir ese efecto. A partir de ahí, cuando oigamos que se va a formar eso en el futuro, a partir de ahí uno podrá observar y analizar a ver quién es el anticristo, porque de ahí va a salir. Hasta ahora, todo lo que hemos oído son especulaciones, ¿vale? Porque desde que tengo memoria, ha dicho el anticristo, que si Saddam Hussein en la guerra del Golfo, que si Bill Gates con el microchip, que si tal y cual, y no acertamos, no damos pie con bola. Así que no hay que especular, porque aunque esté vivo hoy en día, él ahora no está operando, pero saldrá a la luz y operará en el momento que se forme ese último gobierno mundial. Pues en el Apocalipsis nos habla de él. En Daniel lo menciona como el cuerno pequeño y en el Apocalipsis nos habla de él como la bestia. Y hoy en día pues ya vemos cosas que están pasando incluso a nivel del dinero, ¿verdad? Disfrutar de vuestro dinero metálico, ¿verdad? Si tenéis en efectivo en el colchón, gastarlo, iros de compras al Epicentre y gastaros todo. Porque llegará ese día que ya no habrá más dinero efectivo, será todo digital. Y es para que tengan un control absoluto hasta el último céntimo de tu bolsillo. Porque hoy en día si te cortan la cuenta bancaria, tú dices, bueno, menos mal, me quedan 100 euros ahí debajo de la almohada, puedo hacer compras. Pero llegará un momento, cuando ya no haya ese efectivo, que todo sea digital, imagínate que tú estás en contra del gobierno de ese momento. El anticristo cuando gobernará, los que estén en contra de que él sea el amo o en contra de que se le adore, tú tienes un saldo digital ahí, fuera, ya te has quedado sin saldo. No podrás ni comprar ni vender. Tener un control absoluto sobre la economía de cada persona. Ya no es uno que podrá hacer sus chanchullos. Ahí, mira, me meto esto de lado y esto lo guardo en un cajón y esto lo entierro debajo tierra. No servirá. En Apocalipsis 13, versículos 15 al 18, nos dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Eso va a pasar. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es el 666. Habrá un poder religioso que va a absorber las demás religiones y que va a empujar a las naciones a que adoren a la bestia que representará el poder político. Porque vemos que uno va a exigir adoración y el otro va a tener autoridad sobre las naciones. Y el que no entre en el aro no podrá ni comprar ni vender. Y claro, uno hoy en día piensa esto y dice, no, esto es demasiado fuerte. Hace 5 años tú te imaginabas una situación como la de hoy en día, todos con mascarilla, distancia social. Esto es de película. Eso parecía impensable, pero vemos cómo van modificando nuestro pensamiento. Y será muy fácil manejar y manipular a las multitudes, ya que son dueños de los medios televisivos y de comunicación. En China, tú tienes que adorar al emperador. Él es el Dios. Cuando remontamos a los tiempos bíblicos, los césares se consideraban dioses y erigían estatuas. Y el que no reconocía al César como un dios, pues lo tiraban a los leones. Y ese fue el problema de los cristianos. Y por eso perseguían a los cristianos. No tanto por sus convicciones en cuanto a buen ciudadano, sino porque no reconocían al dios César. Ellos decían, no, tenemos a Jesucristo, Él es nuestro Rey y nuestro Señor. ¿Sí? Pues entonces tú no encajas dentro de la sociedad. Así que
los que no encajen dentro de la futura sociedad mundial de globalismo, los eliminarán. Y ya habrán esas leyes y habrá ese permiso, porque total habrá que eliminar personas, seremos demasiados. Pero nosotros ya no estaremos presentes para ver todo esto. En Colosenses 3, versículo 2 al 4, y ya termino, que el tiempo corre en nuestra contra, dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tenemos que poner nuestra mira, nuestro entendimiento, nuestra mirada hacia arriba y entender que en este mundo estamos de paso. Somos peregrinos. En el más allá hay la eternidad. Y a veces nos aferramos tanto, ¿no?, a las cosas de este planeta, buscamos tanta seguridad aquí y no la hay. Y por eso es tan importante que la paz nos gobierne, la paz de Dios, no cualquier paz. Jesús dejó esa promesa: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él es el único capaz de darte esa paz. Atravieses lo que atravieses, sea enfermedad, sea pobreza, sea la misma muerte. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. No sé cuál es el fundamento de tu vida, pero va a llegar ese día en que Cristo vendrá por su iglesia. Y no va a ser dentro de tanto tiempo. Y habrá millones de personas que van a desaparecer de la faz de la tierra. El mundo globalizado ya está preparado, Dirán que serán los ovnis. ¿No veis que ahora en las emisiones de televisión están hablando mucho más que nunca de extraterrestres y de ovnis? Pues si esto ocurriera, pues ya darán su explicación y la gente lo creerá. Y nosotros, los cristianos, de momento somos un freno para todo ese avance de globalización, porque en ese proyecto también están en contra de la cristiandad, en contra de la formación de familias, porque justamente lo que quieren es despoblar. Mantengamos nuestros valores firmes, basados en la palabra de Dios. Está escrito que esta tierra y este mundo pasarán, pero su palabra no pasará, permanecerá para siempre. Que el Señor nos guarde. Muchas gracias, Pastor Antonio, por la palabra de esta mañana. Su palabra no pasará, y más que nunca es una cuestión que avala la Biblia en nuestros tiempos. Hace tan solo unas décadas no sabíamos qué estaba queriendo decir con esas palabras de que nadie podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Muchos no entendíamos ni veíamos posible la llegada de un gobierno mundial, lo que llamamos globalismo más que globalización. Sin embargo, hoy la Biblia adquiere mayor sentido que nunca. Profecías bíblicas que no habían tenido su cumplimiento lo están teniendo hoy. Si alguna vez hemos tenido pocas dudas de la autenticidad de la Biblia, hoy en día podemos estar más seguros que nunca que lo que la Biblia dice es cierto y que la palabra de Dios se cumple. En el tiempo de Dios, pero se cumple. Ojalá tú y yo seamos de los que tengamos ese libro de instrucciones como norma de vida, porque la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Yo sé que esto puede sonar a reaccionario, pueda sonar quizás un poco altanero, pero es la realidad. Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para ir al Padre. No hay otra opción. No hay otro plan de salvación para la humanidad. Porque solo Jesucristo pagó en la cruz por tus pecados. En esta mañana me gustaría resaltar una cuestión que el pastor Antonio ha tocado antes, al principio de la predicación y al final. Y es la cuestión de la paz. Más que nunca necesitamos tener paz, y esa paz la vamos a tener en tanto y cuanto vivamos conectados con Dios.
tengamos una relación real y personal, íntima con Dios. Y no solamente en las reunioncitas, sino en nuestra vida del día a día. Hoy necesitamos experimentar esa paz de Dios. Y solamente en Jesús la podemos llegar a experimentar. El capítulo 14 del Evangelio de San Juan dice algo realmente interesante. En el primer versículo ya nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entendemos que esto es bastante asumible para los cristianos, pero no, bastante más difícil en el siglo I para los judíos. Creer en Dios era algo que estaba casi en sus genes. Creer en Jesucristo como el Salvador del mundo era realmente complicado. Y en el versículo 27 Jesús está rubricando esas palabras con respecto a no tener temor, con respecto a no tener miedo. Él dijo, hablando de la paz os dejo, mi paz os doy. Desde que Él llegó, en el momento que Él llegó, se tenía la paz hecha carne. Él instauró la verdadera y única paz, contundente y atemporal. Y Él dijo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes? En el plan de Dios no existe el miedo, no existe el temor. Queridos creyentes cristianos que nos seguís en esta mañana desde las redes y los que estáis aquí presentes, como cristianos no podemos vivir sometidos al miedo que los medios de comunicación tratan de infundir a las poblaciones. No podemos vivir, porque el perfecto amor de Dios, dice la Biblia, echa fuera todo temor. Y es cierto que llamará en determinados momentos a nuestra vida el temor, pero tenemos el poder para renunciar y rechazarlo en el nombre de Jesús y poder vivir en paz y tranquilos. Muchos cristianos viven en el temor porque estamos viviendo los últimos tiempos, pero como dijo el pastor Antonio, es un privilegio para nosotros. Dios te ha escogido a ti y a mí para infundir no temor, sino esperanza, ánimo, gozo profundo, la paz de Dios. Esa paz de Dios que no lo pueden dar las instituciones ni un pacto. Esa paz de Dios que solamente se puede experimentar en una relación con Dios. Y que no hay otro camino que a través de la obra de Cristo en la cruz. Ojalá en esta mañana tú te acerques a Dios y puedas vivir y disfrutar de la vida cristiana en estos últimos tiempos, sabiendo que todo, como nos dijo varias veces el pastor Antonio Durán, está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control absoluto de Dios. Así que disfrutemos y vivamos para extender el reino de Dios, para lo mismo que hizo Jesús, no para cambiar la política, el gobierno, sino para cambiar los corazones. Y no nosotros, sino la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en las vidas. Hoy es tiempo de que la iglesia retome su papel principal y fundamental, que es la evangelización, que es el transmitir esperanza en un mundo debilitado que anda y marcha a una deriva sin final. Así que Dios os bendiga. Muchas gracias por habernos seguido. Y quiero terminar diciéndote que tú vales mucho para Dios y que Él cuenta contigo para extender su reino. Que Dios te bendiga y si quieres nos podemos volver a ver el miércoles que viene a las 7 de la tarde o el próximo domingo a las 12. Que Dios os bendiga. Muchas gracias.